Adaptaciones curriculares individualizadas. Aproximación conceptual a las adaptaciones curriculares individuales. ¿Qué son las adaptaciones curriculares individuales? Son una finalidad didáctica formada por un conjunto de elementos unidos entre sí e interdependientes. Son el resultado de una estrategia de adaptación como otras planificaciones y actuaciones educativas. La estrategia de adaptación es un instrumento eficaz, utilizado ampliamente en las tareas educativas que potencia la individualización de la enseñanza y la atención a la diversidad. Su desarrollo conduce progresivamente a adaptar nuestra actuación en previsión de dificultades de aprendizaje previo conocimiento del alumnado. Adaptar nuestra actuación ante dificultades de aprendizaje ya manifiestas, pero que previsiblemente pueden solventarse con medios ordinarios que todo profesor tiene a su alcance. Adaptar nuestra actuación ante dificultades de aprendizaje ya manifiestas que no han podido superarse con los medios ordinarios y que por tanto se exige la adopción de medidas extraordinarias o recursos no ordinarios. En esta situación, estamos en una adaptación curricular individualizada. Nos estamos refiriendo a medidas frecuentes, aunque no tanto como lo desearíamos, pero que no son habitualmente utilizadas por la mayoría de los alumnos. Las adaptaciones pueden clasificarse teniendo en cuenta a quienes afectan. 1. De centro. Estos existen de dos tipos. A. Necesidades contextuales ordinarias y más generales de los alumnos que proceden de la obligación de adecuar el currículo oficial a sus características, consistiendo en el conjunto de decisiones que se toman desde el currículo general para adaptarlo a las características de un centro. B. Las que proceden de las necesidades educativas especiales de los alumnos, consistiendo en el conjunto de ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la propuesta educativa del centro, para responder a los alumnos con necesidades educativas especiales. Número 2. Del aula. Responden a dos tipos de necesidades mencionadas. A. Las que proceden de la necesidad de adecuar y concretar la oferta educativa de un centro a las necesidades de un grupo del aula, a través de un proceso de toma de decisiones sobre las programaciones del ciclo. B. Las que proceden de las necesidades educativas especiales de los alumnos de un grupo, consistiendo en el conjunto de ajustes o modificaciones que se realizan en los elementos de la propuesta educativa planificada para ese grupo, para facilitar que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan conseguir sus objetivos, aunque estos difieran de los del grupo con el mayor grado de normalización e integración. Número 3. Individuales. Son el conjunto de decisiones que se toman desde la programación del aula para elaborar una propuesta educativa para un determinado alumno, tras una valoración del alumno y su contexto con el fin de responder a sus necesidades educativas especiales, pero que no pueden ser compartidas por el resto de los alumnos. Del contenido pueden ser 1. De acceso al currículo. Son modificaciones o provisión de recursos formales, tiempo y espacio, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que las adaptaciones curriculares para niños con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o adaptarlo. Número 2. Curriculares. A. No significativas. Modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de programación diseñadas para todos los alumnos de un aula, para responder a las diferencias individuales, pero que no afectan las enseñanzas básicas del currículo general. No implica eliminaciones en los aprendizajes considerados básicos o esenciales del currículo oficial. B. Significativas. Modificaciones que se realizan desde la programación y que implican la eliminación o modificación sustancial de contenidos esenciales
o nucleares de las diferentes áreas. ¿En qué circunstancias es necesario aplicar esta estrategia? Esta estrategia se debe aplicar cuando existen determinadas necesidades que se derivan directamente de la deficiencia psíquica, motórica, sensorial o inadaptación social que exige plantearse de inmediato la elaboración de una adaptación curricular individualizada para planificar y organizar una respuesta educativa ajustada a ellas. Existe otro tipo de necesidades no relacionadas con ningún tipo de deficiencia, puestas de manifiesto por continuos fracasos y experiencias negativas en el aprendizaje, muchas de las cuales se satisfacen con los medios ordinarios que el profesor tiene a su alcance, previa observación y reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje, generando estrategias de actuación acordes a los resultados de observación. Cuando estas necesidades, a veces muy sutiles y difusas, no llegan a satisfacerse con los medios ordinarios y continúa la historia de fracasos en el aprendizaje, se plantea la necesidad de iniciar el proceso de elaboración de una adaptación curricular individualizada. La finalidad de la elaboración de una adaptación curricular individualizada es la de planificar una respuesta educativa ajustada a las necesidades de un determinado alumno con la provisión de los recursos educativos necesarios. Provisión de recursos. La provisión educativa que se realice con cada una de las adaptaciones curriculares individualizadas debe satisfacer las necesidades del alumno para el que se realiza, promoviendo los recursos necesarios del que se disponga. La provisión de recursos forma un continuum que debe ir paralelo a las de las necesidades educativas. En un extremo estaría la provisión educativa ordinaria, dirigida a los alumnos con necesidades educativas ordinarias. Las expectativas son propias del ciclo en el que los alumnos están escolarizados. Existe un intervalo de provisión educativa especial más cercano a la ordinaria que a la especial, que se puede satisfacer con una propuesta educativa que contemple, en algunos casos, solo adaptaciones de acceso al currículo, deficientes visuales y motóricos, hipoacúsicos con deficiencia de adaptación social. Las expectativas son líneas generales y las mismas que existen sobre el grupo de referencia. Otro intervalo de provisión educativa especial que es más cercano a la especial que a la ordinaria, dirigido a los alumnos con necesidades educativas especiales que se pueden satisfacer con una propuesta educativa que contemple adaptaciones de acceso al currículo, sordos, ciegos, paralíticos cerebrales, minorías étnicas y alumnos con dificultades de adaptación social, debidas a la marginación, problemas familiares, etc. Las expectativas son las mismas que las que existen sobre un grupo de referencia, pero en otros se reduce a niveles más bajos, poniendo en peligro la consecución de los objetivos generales de la etapa. Provisión educativa más especial dirigida a los alumnos con necesidades educativas especiales que deben satisfacerse con una propuesta educativa que contemple adaptaciones en su área curricular con una propuesta específica. Adaptaciones de acceso. Alumnos con problemas psíquicos, psicóticos, con problemas de comportamiento. Las expectativas educativas son muy variables y oscilan desde la cercanía de su grupo de referencia hasta las expectativas muy reducidas. Conceptualización de las adaptaciones curriculares individuales. Es una programación para un solo alumno que tiene el mismo objetivo que una programación grupal, es decir, satisfacer las necesidades educativas y los mismos requerimientos y componentes fundamentales. Es la respuesta educativa, diseño y desarrollo que se realiza desde el currículo para satisfacer las necesidades educativas especiales de un alumno previa evaluación psicopedagógica. Aspectos nucleares de las adaptaciones curriculares individuales. Se debe tener en cuenta sus componentes nucleares. La evaluación psicopedagógica inicial. Deben participar
todos los profesionales que tienen una actuación docente con el alumno, distribuyendo el contenido de la evaluación entre ellos para garantizar la rigurosidad, utilidad y funcionalidad. La determinación de las necesidades educativas especiales. Esta es la finalidad única de la evaluación en este proceso, facilitar la concreción y explicitación de estas necesidades. La propuesta curricular. Si se realiza la evaluación y se determinan las necesidades educativas especiales, es para elaborar una propuesta educativa ajustada a esas necesidades. Organización de los servicios educativos. Refuerzo educativo, tutoría, apoyos en grupo o personalizados de profesionales y especialistas. Organización de la colaboración familiar para satisfacer ciertas necesidades como autonomía, autoestima, etc. Utilidad pedagógica de las adaptaciones curriculares individuales. Contemplar las necesidades educativas especiales en la planificación educativa del centro. A. Crear una de las condiciones necesarias para atender la diversidad de situaciones, motivaciones e intereses de los alumnos. B. Implica llevar a la práctica las decisiones tomadas realizando las adaptaciones de centro y de aula que se hayan planificado. C. Poder estar estrechamente relacionado con actitudes positivas hacia la integración. D. Establecer congruencia entre las adaptaciones curriculares individuales y el resto de la planificación educativa. E. Necesidad de especificar ciertas adaptaciones. Ejes de la definición. La evaluación psicopedagógica no se puede conocer con precisión las necesidades educativas especiales de un alumno sin ella. Las necesidades educativas especiales. La realización de las adaptaciones curriculares individuales con los recursos que puede implicar es un instrumento para la individualización de la enseñanza que reclama la existencia previa de necesidades individuales especiales. El currículo, la propuesta educativa, hay que disecarla y desarrollarla desde el currículo, apartándose de los planteamientos curriculares ordinarios solamente lo imprescindible. La respuesta educativa. Esta respuesta debe incluir todos los recursos, materiales humanos, didácticos que necesite el alumno y que se prevea con fundamento que se va a disponer y llevar a cabo. Criterios generales para elaborar una adaptación curricular individualizada. 1. Partir de una amplia y rigurosa evaluación del alumno y su contexto. 2. Partir siempre del currículo ordinario. 3. Tender a que las adaptaciones aparten al alumno lo menos posible de los planteamientos comunes. Para ello, es conveniente mantener un orden de preferencia en los elementos a adaptar, siguiendo una gradación o rangos de significatividad. Adaptación de acceso al currículo, adaptación en la metodología, estrategias y técnicas, actividades y agrupamientos, y en los procedimientos de evaluación. Adaptación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. A. Que no impliquen adaptaciones significativas, que los contenidos que no sean nucleares o esenciales. B. Que impliquen adaptaciones significativas, objetivos de área, contenidos y criterios de evaluación que no eliminen objetivos generales de etapa. Eliminación curricular entera. 4. Combinar los criterios de realidad y éxito. Y 5. Reflejar las decisiones por escrito. El documento individual de adaptación curricular. Es el documento que refleja por escrito la adaptación curricular individualizada y su seguimiento, componentes y elementos. 1. No existe un modelo prescriptivo del documento individual de adaptación curricular. 2. Es una tarea inconclusa y en continuo perfeccionamiento. Los objetivos que pretende cumplir la versión informatizada son recoger toda la información que se deriva de la evaluación, aludir a distintas necesidades que se derivan de los resultados de la evaluación, simplificando su concreción,
Sugerir un abanico de alternativas para satisfacer necesidades concretas, permitiendo su reelaboración y matización para el alumno en cuestión. Economizar el tiempo que sea posible para la elaboración del documento individual de adaptación curricular. Facilitar líneas generales, la elaboración de la adaptación curricular individualizada y su registro en el documento individual. Elementos que debe configurar el documento individual de adaptación curricular. Datos de identificación y elaboración. Historia escolar del alumno. Datos importantes para la toma de decisiones. 1. Nivel de competencia curricular. 2. Estilo de aprendizaje. Variables de la tarea. Estilo cognitivo del alumno. Variables motivacionales, atribuciones y variables sociales. 3. Contexto escolar en el aula. Variables especiales y materiales. Organización de los elementos personales. Elementos básicos del currículo. Objetivos y contenidos. Metodología y actividades. 4. Contexto sociofamiliar. Situación socioeconómica. Dinámica familiar. Conocimiento de las características del niño y comportamiento antes de ellas. Datos del entorno físico familiar. Necesidades educativas especiales. Necesidades de ámbito general. Necesidades relacionadas con las áreas curriculares y necesidades del entorno. Propuesta curricular adaptada. 1. Adaptaciones de acceso al currículo. 2. Adaptaciones al currículo. 2.1. Metodología y actividades, enseñanza, aprendizaje y evaluación. 2.2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como apoyos, colaboración familiar, criterios de promoción y finalmente el seguimiento.